Continuamos con la clase, estamos en el tema de inversiones y vamos a enunciar el teorema que veníamos diciendo. Lo vamos a escribir bien para que no quede en el aire porque he charlado. Entonces el teorema dice que una inversión que llamemos I sub C como para inversión con respecto a la circunferencia C, lleva, y acá vamos a poner entre comillas, rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. Aclarando que ese es el enunciado inicial y ahora lo precisamos. Más precisamente, y donde recuerdo que lo de decir lleva es decir que I sub C de una recta es igual a una recta o una circunferencia, y que I sub C de una circunferencia es igual a, o sea, el llevar está pensado como igual a. Al explicar esto es igual a. Y más precisamente, y acá tenemos cuatro cosas. Más precisamente lleva. Entonces, rectas, vamos a poner la que ya probamos con el GeoGebra. Rectas que no pasan por O. Bueno, y sub C, y C tiene centro O. Bueno, que no pasan por O en circunferencias que pasan por O, o sea que lo contienen a O. Ese es un caso. Segundo, vamos a poner el inverso a este, que sería circunferencias que pasan por O en rectas que no pasan por O. Ahora vamos al tercero, que es el más fácil en realidad, que es rectas que pasan por O a, y acá pueden ponerlo como quieran, pueden poner rectas que pasan por O, o directamente poner, porque estas rectas quedan estables, rectas que pasan por O a, acá pueden poner a ellas mismas. Es una recta que pasa por O por la inversión queda estable. Y cuarto es las circunferencias que no pasan por O van a parar a circunferencias que tampoco pasan por O. Este es el que les decía que es un poco más larga la demostración. Bueno, esto de si pasa o no pasa es muy fácil de recordar qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque, entonces, antes de empezar la demostración vamos a hacer este comentario, ¿no es cierto? Comentario que es fácil saberlo de que si pasa por O o no pasa por O, porque acá puede parecer un trabalenguas, pero es muy sencillo porque la inversión, si acá tenemos O, bueno, y en circunferencia. Entonces, acordémonos que I sub C iba de pi menos O en el plano menos O. Pero si la miramos extendida, más bien podríamos ponerlo como de pi unión el infinito, o sea, el pi extendido en pi unión el infinito. Y habíamos dicho que en ese caso I sub C de O sería el infinito e I sub C del infinito sería O. En el caso este extendido, ¿no es cierto? Y entonces tienen que pensar que las rectas pasan por el infinito. O sea, esto sería todas las rectas
pasan por el infinito. O sea, que lo contiene en el caso de pensar. Con eso ya está, porque si a mí me dicen, vamos a analizar alguno, por ejemplo. Recta que pasa, circunferencia que no pasa por O. Entonces, esta, por ejemplo, no tiene nada que ver ni con O ni con el infinito, porque las rectas pasan por el infinito, pero las circunferencias no pasan por el infinito, ¿cierto? Entonces, una circunferencia no pasa por el infinito. Entonces, si tenemos el caso 4, por ejemplo, circunferencia que no pasa por O. Entonces, esta es una curva, ¿no es cierto?, que no está pasando ni por O ni por el infinito. Entonces su imagen por la inversión tampoco va a pasar ni por O ni por el infinito. Entonces no puede ser una recta porque no está pasando por el infinito. Entonces, tiene que ser una circunferencia y no va a pasar por O. Bueno, entonces ahí uno ya sabe lo que sucede. Vamos a otra, por ejemplo, nos dicen recta que no pasa por O. ¿A dónde va a ir a parar una recta que no pasa por O? Entonces una recta que no pasa por O, esta pasa por el infinito pero no por O. Entonces al aplicar la inversión, al revés, tiene que pasar por O y no por el infinito. Entonces, ¿quién es la curva que pasa por O y no por el infinito? No puede ser una recta porque no está pasando por el infinito, entonces tiene que ser una circunferencia y pasa por O. Bueno, entonces circunferencia que pasa por O. Entonces la regla es esa, ¿no es cierto? Que el O y el infinito se intercambian entre sí. Entonces estos 4 casos los podemos escribir de nuevo. Estos 4 casos, fíjense que cortitos, los podemos resumir acá. Recordemos, las rectas son curvas que sí pasan por el infinito, las circunferencias no pasan por el infinito. Pueden pasar por ahí. Entonces, esta primera es que no pasa por O, esta primera contiene el infinito. Deberíamos poner, vamos a hacer esta regla mnemotécnica, O infinito, y acá vamos a poner sí, no. Entonces la primera dice rectas que pasan por O, entonces esto es sí, sí, ¿verdad? No, ¿qué dice? Rectas que no pasan por O, perdón, es no y sí. Caso 1, rectas que no pasan por O. Entonces por O no, por infinito sí. Entonces su imagen, esto va a ir a parar, acá ponemos O infinito. Entonces esto se me da vuelta, si dice no, sí, acá tiene que decir sí, no. Acuérdense que la inversión me lleva el O en el infinito y el infinito no. Bueno, y después la segunda dice circunferencia que pasa por O, este es al revés, este es sí, no. Entonces te va a ir a parar a un no, sí. O sea, va a parar una curva que no pasa por O y que sí pasa por el infinito. Entonces una recta que no pasa por O. La tercera dice rectas que pasan por O. Esta es una sí, rectas que pasan por O es sí, sí. Entonces te va a parar una sí, sí. Y la cuarta es no, no, y va a parar a no, no. Entonces es muy fácil acordarse eso. Bueno, ahora hagamos la demostración de este teorema, que es importante. Entonces yo les quería recordar que la demostración de la parte I la hicimos en el video anterior con GeoGebra, ¿no? El práctico también seguramente que lo han hecho. 2 es invertir lo hecho en 1. O sea que también la hicimos. 3 también le dijimos porque era que las rectas que pasan por O son estables por la inversión. Eso lo vimos apenas hicimos la definición. Claro. La 3, las rectas que pasan por O son estables. Entonces esto es directa de la definición. Y 4, para ver 4, que una circunferencia que no pasa por O va a parar a otra circunferencia que no pasa por O, es una
demostración más larga, pero vamos a usaremos el siguiente hecho que probaremos después de la demostración, que probaremos luego, pero enseguida, ¿no? Hoy lo vamos a probar eso. El siguiente hecho es este. Y este vale la pena, en realidad, demorarse un poquito para pensarlo un poquito. O sea, que no miren, no les digo el resultado de entrada, ¿sí? Capaz que ya lo han escuchado, pero lo demoramos un cachito a propósito. Muy bien, bueno. Tenemos esta inversión, tenemos esta, mejor dicho, esta circunferencia, CO, y vamos a pensar cuál podría ser una circunferencia estable. El siguiente hecho es, la pregunta es, ¿hay circunferencias estables? ¿Cuáles son? Hay circunferencias estables por la inversión I sub C. Si las hay, ¿cuáles son? Bueno, entonces una primera cosa es C es una. Pues sabemos que I sub C de C es igual a C. No solo eso, sino que cada punto queda fijo. Pero ¿qué otra puede ser? ¿Puede haber otra circunferencia estable? Por ejemplo, si uno toma una circunferencia acá, esa no va a ser nunca estable, porque si es exterior, iría a parar a un interior, o sea, no va a quedar estable. Si es interior, va a parar a un exterior, tampoco. Tiene que ser una circunferencia que también si fuera tangente, tampoco, ¿no? Entonces tiene que ser secante. Sí o sí tiene que ser una circunferencia secante. Y si tuviera más grande la parte interior que la parte exterior, no podría ser, ¿no? Tiene que ser, porque acuérdense que esto, lo que es chiquito acá va a parar algo más grande allá. Tiene que ser una circunferencia que sea un poquito más grande afuera que adentro. Bueno, y entonces ahora ya sí lo denuncio, entonces va a ser una proposición esta, que vamos a ver enseguida, proposición. Entonces, las circunferencias perpendiculares a C quedan estables por I sub C. ¿Qué significa perpendicular? O significa que acá, en estos cortes, en este corte acá, y en los dos, como hay una simetría, ¿no es cierto? Porque lo que pasa en un lado va a pasar en el otro. Eso ya lo vamos a ver bien, pero es que la tangente a esta circunferencia y la tangente a esta sean perpendiculares, forman un ángulo recto, ¿no? Eso quiere decir dos circunferencias perpendiculares. Bueno, entonces este lo aceptamos por ahora, este hecho. Entonces las circunferencias perpendiculares a C van a ser estables. Acá quedó. Y ahora, entonces con ese hecho vamos a hacer la demostración del cuarto punto del teorema. Bueno, sigamos con la demostración de 4i. Entonces, les voy a hacer un dibujito en GeoGebra para que quede más lindo, pero acá la escribimos. Entonces, digamos, CAS, una circunferencia que no pasa por U. Si imaginemos el dibujo acá, lo hago nomás esquemáticamente, no lo hacemos muy bien. Imaginemos que tenemos CO,
lo vamos a hacer en GeoGebra, ¿no? Y tenemos una S, bueno, voy a hacer con rojo nomás. Entonces tenemos acá una S, supongamos. Que esta sea la circunferencia que queremos invertir. Entonces lo que vamos a hacer es construir, vamos a ir así, y vamos a construir una S' acá que sea con una homotesia, va a ir de acá a acá. Esta va a ser S', ya la vamos a hacer. ¿Con qué propiedad? Entonces acá vamos a poder construimos S', que va a ser igual a una homotesia o HO de cierta razón R de S. O sea, S la vamos a mandar a S' por una homotesia. HOR va a ser esta. Y S', construimos esta tal que S' es perpendicular a C. O sea que sea tangente a esta recta, etc., ¿no? Por lo tanto, la inversión sub C de S' va a ser igual a S'. Esto es por el hecho que acabamos de decir que vamos a aceptar, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a probar enseguida. Bueno, entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque acá viene un lindo truco, que es, tenemos que hacer la I sub C de S. Esto es lo que queremos ver, que da una circunferencia. Y entonces esto es I sub C, y en vez, puse al revés la homotesia. S' va a ser la homotesia de R medio, o sea, esta. Entonces acá aclaro que la S va a ser igual a HOR de S'. O sea, la HOR a la menos 1 es esta, y acá ponemos HOR, que va así. Entonces tenemos I sub C de S es igual a I sub C de, y acá viene la homotesia, HOR de S'. Y acá la C, esta la vamos a escribir mejor como I o K. Acuérdense que acá C es la circunferencia, centro O y radio K. Es para tenerla así escrita. Y esto va a ser compuesto con HOR de S', ¿verdad? Bueno, hasta acá no hay nada tan raro. Es a la S que nos dieron, en vez de ponerla como S, la pongo como la homotética de esta S' que es perpendicular a C. Y ahora hay que acordarse de qué daba esta composición. Eso lo hicimos en las clases anteriores. Y esta composición, acá se dan vuelta estas dos y da la homotesia de centro y radio 1 sobre R o R a la menos 1, compuesto con la inversión de centro y razón K. Okay, y esto es visto en clase anterior. Esto lo tienen que tener. Bueno, y ahora queda fácil porque acabamos de decir que S' es estable por esto. Entonces, acá esto da S'. Entonces acá queda la homotesia de H1 sobre R de S'. Y entonces, ya sabemos, y esto es una circunferencia
es una circunferencia. ¿Por qué? Pues ya sabíamos que las homotecias llevan circunferencia, S' es una circunferencia, y la homotecia la lleva entonces a una circunferencia. Y además no pasa por O porque esta no pasa por O, ¿no es cierto? Para que la homotecia me la lleve a una circunferencia que no pasa por O. No solo eso, sino que sabemos bien cuál es la circunferencia. Si HO es aplicar, fíjense cuál es la circunferencia, cuál es la que va a dar a S, había que llevarla a S', y ahora hay que aplicarle de nuevo la misma homotecia, da una más chiquita, da como por acá, da una cosita por acá. Esta va a ser esa chiquitita. Lo vamos a hacer en GeoGebra. Bueno, entonces como habíamos dicho, vamos a ver cómo construir esa circunferencia que sea perpendicular a la C y que sea homotética a la S. Entonces acá tenemos, acuérdense que queremos hacer la inversión, la I sub C, y aplicársela a esta circunferencia que no se llama C, sino que se llama S. Ahí está. Bueno, entonces tenemos S y queremos aplicar la inversión I sub C a S. Y queríamos ver que daba una circunferencia realmente. Entonces para eso, primero vamos a construir la S', y para eso trazamos las tangentes a S por O y trazamos la que une los dos centros. Y ahora marcamos este puntito de intersección y la perpendicular al punto que une los centros. Por esos puntos E y F les vamos a cambiar el nombre pronto. Y ahora hacemos la circunferencia con centro a este puntito y radio hasta ahí. Entonces esta va a ser la S' que estábamos buscando. Le quiero cambiar los nombres a estos. P', T', ahí le llamamos P a este, T, ahí lo agrandamos un poquito. Y acá estoy poniendo eso. Allá. Perdón con los problemas técnicos. Bueno, entonces a esta déjenme cambiarle el nombre por renombrar como S', que es lo que teníamos en la hoja. Fíjense que esta circunferencia S' va a ir a parar a la S, por esta homotecia. Una homotecia de centro O, razón R, donde R puede ser OP sobre OP', o también podría ser OT sobre OT'. Eso da lo mismo. A ver si lo puedo editar. Voy a poner, voy a agregar eso igual a dijimos OT sobre OT'. Ahí está. Porque son proporcionales, ¿no? Esos acá, por construcción, son paralelas a estas rectas, ¿no es cierto? Entonces esa es la que necesitamos. Y bueno, como vieron, fue muy fácil de construir porque se hizo la tangente acá marqué este punto, acá la perpendicular, hicimos esto, y esta es. De paso, ya que estamos acá, podemos hacer a dónde va a parar ese. Antes que me olvide, voy a mover un poquito porque eso es lo más lindo acá. Entonces, movamos
movamos algunos de los puntos iniciales, por ejemplo P, mira cómo se mueve acá. Vamos a dar la motética esta. Si voy haciendo la S que sea cada vez más perpendicular a C, entonces S me va a dar igual a S', ¿no es cierto? Hasta llegar a ser la misma. Bueno, sí, voy a hacer. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Ahora querría marcar la S segunda, que sería aplicarle de nuevo la homotesia. A S le aplicamos una homotesia para llegar a S', que sería la de razón R a la menos 1. Para llegar acá. Y hay que aplicarle de nuevo para que dé realmente la inversión de S. Y para eso es simplemente hacer este T, invertir este T. Que eso se puede hacer, lo tenemos en la función de acá. Entonces vamos a hacer el inverso de T con respecto a C. Y ahí nos da, y ese es el puntito. Lo renombremos. Primero lo vemos un poquito. Y ahora renombramos como T segunda. Y ahora le podemos hacer lo mismo que antes, hacerla perpendicular. ¿A quién era? A esta. Ahí está. Ahora vamos a la intersección. Circunferencia, y esta es. Esta es la. Vamos a renombrarla. Como S segunda. Y acá en un texto vamos a agregar que notar que S segunda es igual a I sub C de S. Bueno, ahí estaríamos. Espero que se haya entendido. No era tan difícil, pero requiere un poquito más que los otros.